Dicen que el perdón es un regalo, pero ¿qué ocurre cuando el corazón se resiste a abrirlo? Esta es la historia de dos hombres heridos, Pedro y Mateo, y de un maestro que los llama a una paz más grande que su orgullo. Aquella noche, cuando el cansancio pesaba en los hombros de todos, Mateo se acercó al rabí y con la mirada inquieta. Había observado algo distinto en el grupo y sobre todo en Pedro. Con voz baja, casi temerosa, Mateo preguntó si de verdad el maestro había elevado a Simón, a Pedro, a una nueva posición. No terminaba de comprender lo que eso significaba y tal vez tampoco Pedro lo entendía. El rabí asintió con serenidad. Pedro había pasado el resto del día en silencio y para algunos ese silencio había sido un descanso bienvenido. Entonces, como quien intenta quitarse un peso del pecho, Mateo dejó salir lo que llevaba guardado. Recordó aquel día largo en Siria, la fogata y los gritos de Pedro encendidos por el dolor, que Mateo había escupido sobre la fe de su pueblo, que nunca olvidaría lo que le hizo, que no podría perdonarlo. El maestro lo miró con ternura. ¿Le has pedido que te perdone?, preguntó. Mateo, clavando los ojos en el suelo, apenas murmuró: ¿para qué? Dijo que no me perdonaría. El rabí, con paciencia de río que no se apura, aclaró: no nos disculpamos para ganar perdones. Nos disculpamos para arrepentirnos. El perdón, dijo, es un regalo que la otra persona decide dar, y un regalo no se exige, se espera con humildad. Mateo soltó entonces una verdad que le dolía por dentro. Le costaba aceptar que aquel a quien el maestro había nombrado líder fuera tan temperamental. Una roca, había dicho el rabí. Pero a veces Pedro no parecía actuar como una roca. Dijo que entendía que el maestro podía elegir a quien quisiera, que su forma de obrar era diferente, pero confesó, con voz herida, que dolía. Dolía que Pedro hubiera sido tan duro con él. Y dolía que, aun sabiendo eso, el maestro lo elevara. El rabí respiró hondo. Reconoció lo evidente. Sí, había momentos en que Pedro había sido demasiado severo con Mateo, y eso no agradaba ni al padre ni a él. Pero entonces hizo una pregunta que atravesó el aire como una luz honesta. ¿Quién fue el primero en causar daño? El silencio se hizo pesado. Mateo comprendió que no se hablaba en abstracto. Se hablaba de hechos, de aceptar el trabajo de Roma, de dar la espalda a su propio pueblo, de espiar para Quinto, de haber estado a horas de entregar a Pedro, de casi arruinar la vida de su familia. «¿Y nunca le pediste perdón por esto?», insistió el maestro. Mateo tragó saliva. No quería remover el pasado, como María, que también prefería olvidar su propio dolor. Decía buscar la paz del grupo. Temía que una disculpa reabriera heridas y desatara otra discusión. Pero el rabí, con la autoridad de quien llama a la libertad verdadera, fue claro. No hay paz cuando dos discípulos guardan resentimiento en el corazón. La noche iba cerrándose. El maestro se levantó con suavidad. Había sido un día largo. Iría a descansar. «Buenas noches, Mateo», dijo con una sonrisa que sabía a consuelo. Y antes de irse, dejó caer una frase que era a la vez puerta y mandato: «Ya sabes qué hacer». La mirada del rabí quedó prendida en el corazón de Mateo. Él lo supo. Debía escribir lo vivido, pero había algo más urgente que la tinta. Tenía que pedir perdón. A la mañana siguiente, con el sol apenas peinando la orilla de las tiendas, Tamar compartía frutos secos. Andrés hacía una broma ligera
y el campamento despertaba entre risas y murmullos. Mateo respiró hondo, buscó a Pedro, se acercó con respeto y venciendo su vergüenza pidió un momento. Pedro, todavía serio, lo miró con cierta dureza y luego con un amago de sonrisa cansada. «Claro», dijo, dejando a un lado las obligaciones del líder. Hubo un titubeo y entonces, por fin, las palabras: «Lo siento, perdón por lo que te hice, ha pasado más de un año y nunca vine a pedirte perdón por mi parte en el problema de los impuestos, por coludirme con Quinto, por reportarte». Mateo confesó que después del gran sermón corrió primero a pedir perdón a sus padres. Ahora entendía que también debía haber corrido hacia Pedro, porque la paz que el maestro busca no es un silencio que esconde, sino una reconciliación que sana. La noche ya había avanzado. El campamento respiraba en silencio, pero Pedro y Mateo seguían despiertos, como si el sueño evitara a quienes aún no habían encontrado la paz. Mateo, con la voz apretada, terminó de reunir valor y habló: «No me sentiré mejor hasta pedir perdón. Por eso vine. No exigía absolución, lo sabía. El perdón era un regalo que solo el otro podía ofrecer». Pedro lo miró con cansancio. «Es tarde», dijo. «Podría decirte lo mismo», respondió Mateo, sosteniendo la mirada por primera vez sin temblar. Hubo un silencio largo, un silencio que no rompía la brisa, ni el crujir de la leña, ni el murmullo del mar cercano. Entonces Pedro dejó salir lo que desde hacía tiempo le pesaba en el pecho. ¿Qué debe hacer un hombre cuando alguien peca atrozmente contra él? No una, sino varias veces, y sin arrepentirse. Las palabras cayeron como piedras en el suelo. No hacía falta pronunciar nombres. Todos sabían de quién hablaba. La traición a su pueblo por trabajar para Roma había sido una herida. Negarse a ayudar a Andrés con la deuda, cobrar de más, casi dejar que incautaran el barco, la única fuente de sustento, la posibilidad real de cárcel y miseria para Edén. Espiar por orden de Quinto, y la mañana aquella todos la recordaban en que estuvo a un paso de entregar a Pedro. «Ya llevo 7», dijo Pedro con amargura, «y ni siquiera he contado todo». Su pregunta quedó suspendida en el aire. «Si peca contra mí 7 veces, ¿debo perdonarlo?». El viento trajo un susurro invisible, y entonces, como quien recuerda una verdad que lo trasciende, Pedro confesó: «No 7, 77 veces». No era matemática, era misericordia sin medida, una invitación a un perdón que no lleva la cuenta. «Me diste un nuevo nombre», añadió en voz baja. «Pronunciaste promesas sobre mí, pero sigo siendo el mismo hombre, humano, y esto me supera. Nadie lo culparía por sentirse así». El peso de las consecuencias aún ardía, el hambre que casi tocaron, el trabajo a punto de perderse, el miedo real de ver destruida a su familia. «¿Recuerdas en qué circunstancias te pusieron esos actos?», preguntó una voz en la memoria, como si el maestro hablara en lo profundo. Pedro asintió en silencio. Todo lo veía de nuevo. La vergüenza, la rabia, la impotencia. Por eso estaba ahí, sin dormir junto a Edén, porque cuando el sol saliera, algo debía quedar resuelto. Mateo tragó saliva. No intentó justificarse, no pidió atajos. Solo permaneció, desarmado, frente a la verdad de sus actos. La culpa no lo hacía libre, pero el arrepentimiento le abría una puerta. Pedro cerró los ojos, como si empujara una piedra desde lo más hondo del alma. La lucha no era contra Mateo, era dentro de sí.
y poco a poco la roca encontró su forma. Abrió los ojos. La voz le salió firme y quebrada a la vez. Te perdono. Hubo un silencio distinto, limpio. Queda olvidado. Hasta donde alcanza la tierra, se acabó. Mateo respiró como quien vuelve a nacer. No lloró en voz alta, pero sus ojos, por fin, descansaron. El perdón no deshizo el pasado, sanó el presente y marcó un nuevo comienzo. La herida cerró y la memoria dejó de sangrar. Esa noche la paz volvió a ser posible, no porque los hombres fueran perfectos, sino porque alguien eligió amar por encima de la herida. Y así, bajo el mismo cielo que fue testigo del rencor, nació la reconciliación. El maestro no solo forma líderes, forma corazones, porque el perdón, cuando se entrega, libera a dos personas, a quien lo recibe y a quien lo da. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que fortalecen la fe. Déjanos en los comentarios lo que más te habló de este encuentro y apóyanos con un me gusta para que este mensaje llegue a más personas.